Oseas 1:1. Nos dice, palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo, ve, toma para ti una mujer ramera y ten con ella hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. Oseas fue y tomó a Gomer, hija de Diblaim, y ella concebió y le dio a luz un hijo. Y el Señor dijo a Oseas, ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel, y pondré fin al reino de la casa de Israel. En aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Ella concebió otra vez y dio a luz una hija. Y el Señor le dijo, ponle por nombre a Lo-Ru-Amá, porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. Pero me compadeceré de la casa de Judá y los salvaré por el Señor su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruamá, ella concebió y dio a luz un hijo. Y el Señor dijo, ponle por nombre a Lo-Amí, porque ustedes no son mi pueblo, y yo no soy su Dios. Pero el número de los israelitas será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les dice, no son mi pueblo, se les dirá, son hijos del Dios viviente. Y los hijos de Judá y los israelitas se reunirán y nombrarán para sí un solo jefe y subirán de la tierra, porque grande será el día de Jezreel. Digan a sus hermanos, a mí, y a sus hermanas, Ru-Amá. Dios, gracias por este tiempo. Gracias también por tu presencia. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ser Emmanuel. Y gracias por tu palabra, Señor. Edifícanos en ella. Háganos crecer en ella, Señor, y glorificar a tu nombre en todo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Oseas, el profeta Oseas. El profeta es un mensaje. No lo que él dice también, pero lo que él es, o lo que Dios hace con lo que él sea. Su dinámica familiar, su vida, es un mensaje. Y un mensaje no tan agradable, no tan hermoso, sino que un mensaje de muchas complejidades. Un mensaje muy confrontador. Un mensaje que genera cierta dificultad de entenderlo a partir de un Dios de amor. Pero es exactamente lo que profundiza en nuestra conciencia, en nosotros, ese Dios de amor. El mensaje que se da a través de la vida de Oseas. En este tiempo, pasando por estos 14 capítulos del profeta, nosotros vamos a estar llevando los mensajes con este hilo común: pecado, juicio y amor perdonador. Porque es la tónica del libro del profeta Oseas. Gira alrededor de un pueblo que peca, de un pueblo que es llamado al arrepentimiento, de un pueblo que sufre el juicio de Dios y de un pueblo que es perdonado por Dios, o de un pueblo sobre el cual se proyecta este amor perdonador de Dios. Y para arrancar como una especie de introducción,
no arrancamos con Oseas, sino con Eclesiastés. Eclesiastés 7:29 nos da este versículo que deberíamos tener proyectado si estuviera prendido el proyector. ¿Sí? Eclesiastés 7:29 es el texto que queremos. Ahí está. Si encontraron, sigan, pero si no encontraron, ya tenemos proyectado. He aquí, dice el predicador, he aquí, solamente he hallado esto, que Dios hizo al ser humano recto. Mas ellos, y ellos no es un error gramatical, sino que ellos, porque está designando el hombre acá, en la palabra está designando al ser humano en general, a la raza humana en general. Entonces, mas ellos, estos seres humanos que fueron hechos rectos por Dios, y que el predicador en sus reflexiones encuentra esta conclusión, ¿no? Solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas perversiones o muchas complicaciones. El libro del profeta Oseas nos va a retratar exactamente eso. Nos va a retratar, nos va a dar esta dimensión del ser humano encontrado por Dios, purificado por Dios, limpiado por Dios, pero que se mete en muchas perversiones, en muchas complejidades, en muchas complicaciones. El tema no está en Dios. El problema no es el Señor. Y acá tenemos en Eclesiastés una contestación muy importante para la pregunta que se hace con mucha frecuencia hoy. Si Dios es bueno, ¿por qué tanta maldad? El tema es que Dios hizo al ser humano recto, perfecto. Pero el ser humano ha buscado muchas perversiones. No es que se ha desviado un poquito del camino, sino que el ser humano ha buscado muchas perversiones. Se ha metido en muchísimos líos. Y entra una perspectiva muy importante que vamos a ver capítulo tras capítulo de este libro del profeta Oseas. Las soluciones que Dios ofrece no son soluciones mágicas. No son soluciones fabricadas a la medida para serem tomadas apretando un botón. Porque la comodidad es algo que a nosotros nos gusta. Y para las muchas perversiones en las que nos hemos metido, a veces buscamos también salir de ellas apretando un botón. Tal como prendemos el aire acondicionado apretando un botón, el horno eléctrico apretando un botón, el microondas apretando un botón, también queremos salir de nuestras perversiones, salir de los líos en los que nos metimos apretando un botón. El botón, por así decir, que Adán y Eva apretaron fue coser para sí delantales con hojas. Se metió en lío, el lío, Adán y Eva. Se metió en perversidades, transgredió, fue más allá de lo permitido, fue más allá de lo recomendado y de lo dado por Dios. Atravesó la línea fronteriza entre permanecer en la obediencia y ir para el lado de la rebeldía. Comieron el fruto. Luego de haber metidose en estas perversiones, intentaron solucionarla de una manera más fácil, de una manera cómoda, de una manera que estuviera a su propio alcance, cosiendo para sí, para tapar su vergüenza física, pero también espiritual, delantales con hojas. Esta historia, hermanos, se repite, la vamos a ver en todos los patriarcas, la vamos a ver en los profetas, en los reyes, en los jueces, en los apóstoles, en nosotros, y no necesita ir más lejos.
Siempre estamos buscando la solución más fácil, más cómoda, donde solamente apretando un botón ya solucionamos el problema que tenemos. Lo que vamos a ver en Oseas es que la vida y las soluciones para las perversiones humanas son más complejas que apretar un botón. Porque el Dios de amor es un Dios de justicia. El Dios de amor es un Dios santo. Y el Dios de amor es un Dios que exige arrepentimiento de aquellos que se metieron en perversiones. Y la gran cuestión es que no hay ninguno de nosotros que no nos hayamos metido en grandes perversiones. Que no nos hayamos metido en grandes líos. De esta manera, el mensaje del profeta Oseas nos llama a mirar las complejidades de las perversiones en las que nos metimos de la manera que son, con la seriedad que se necesita y buscando los medios y los caminos correctos. Y estos medios y caminos correctos no suavizan nada para nosotros. Por el contrario, exige que enfrentemos las perversiones y sus consecuencias de la manera correcta. ¿Qué fue Oseas? Un misterio. Un misterio, si se quiere, detalles de su vida. Si se quiere, informaciones tal y como tenemos de Jeremías, que a veces se cruza con otro profeta. Una carta de Jeremías es leída en el cautiverio por Ezequiel, por ejemplo. Un profeta influye sobre la vida del otro y esto queda registrado entre profetas. Pero no es el caso de Oseas. Lo que tenemos de él es que es hijo de Beri, o Beri. Es una información que tenemos luego en el primer capítulo. Y quizás esta información tenga que ver con separar a este Oseas del último rey de Israel. El último rey de Israel se llamó Oseas. Y quizás este detalle del padre con nombre, con localización para aquel público inmediato, tiene que ver con separar los Oseas. El Oseas profeta levantado por Dios y el Oseas último rey de Israel. Pero también era esposo de Gomer. Fue profeta que profetizó en el reino norte de Israel. Acá ya estamos hablando del siglo 8 antes de Jesucristo. Estamos hablando de los años 760, 770 aproximadamente. Para estas fechas, el reino unificado, cuyo último rey fue Salomón, ya estaba dividido. 10 tribus se quedaron para el reino del norte, cuya capital fue, en este momento, Samaria. Pero antes de Samaria, otras 2 capitales existieron para este reino. 2 tribus quedaron en el reino del sur, donde la capital era Jerusalén. Entonces, la división era Israel con su capital en Samaria, Judá con su capital en Jerusalén. 2 tribus en el reino del sur, 10 tribus en el reino del norte de Israel. Esto, después de Salomón, Jeroboam intenta contra el propio rey Salomón y Roboam, hijo de Salomón, Jeroboam, un efraimita, Roboam, hijo de Salomón, impone sobre el pueblo un peso enorme que el pueblo no podía llevar y el propio pueblo lo abandona. De manera que 10 tribus van con Jeroboam, el primero Jeroboam, y 2 tribus se quedan con Roboam, hijo de Salomón. Desde ahí, estas tribus ya no vuelven a unificarse hasta los días de hoy. Aunque tenemos acá en el mismo texto una promesa de una reunificación de las tribus y de este pueblo volviendo a ser uno. Pero hasta hoy no pasó y no ha pasado eso en ningún momento. El profeta Oseas profetiza para las tribus del reino norte de Israel.
profeta Oseas es un profundo conocedor de la región de Israel. Él conoce su topografía, su geografía, él conoce la gente, él conoce los lugares, él habla con propiedad de los lugares. Él llama al rey de Israel nuestro rey. Es decir, él pertenece a este reino. Mientras Isaías, Jeremías, Ezequiel profetizaron mayormente en el reino sur de Israel, Miqueas profetiza en el reino sur de Israel, Amós y Oseas van a profetizar en el reino norte de Israel. Y algunos de los profetas profetizan a los dos reinos. La vida familiar de Oseas, es un mensaje profético. Repito, Oseas, con la boca cerrada, es un mensaje. Oseas en ningún momento necesitaba abrir la boca para poder ser un mensaje, porque él y lo que le pasa a nivel familiar es un mensaje fuerte, confrontador, poderoso de parte de Dios para el reino norte de Israel. Si queremos un contexto de las circunstancias que vivía en aquel momento el reino norte, aunque es una profecía sobre el reino sur, pero el mismo contexto sirve para las dos. Es solo ir en Miqueas. Vamos a ir a ese texto, Miqueas, capítulo 7. Y acá tendremos una perspectiva de lo que estaba pasando, aunque, repito, es una profecía que está relacionada con un profeta del reino sur de Israel. Miqueas capítulo 7, versículo 1, nos dice así: ay de mí, empieza con un lamento el profeta, porque soy como los recogedores de frutos de verano, como los rebuscadores en la vendimia. No hay racimo de uvas que comer, ni higo temprano que tanto deseo. Ha desaparecido el bondadoso de la tierra. Esto acá es el contexto que podemos observar que también está pasando en el reino norte de Israel. Y no hay ninguno recto entre los hombres. Todos acechan para derramar sangre, unos a otros se echan la red. Para el mal, las dos manos son diestras. El príncipe pide, y también el juez, una recompensa. El grande habla de lo que desea su alma, y juntos lo traman. Hay soborno, hay coima, y los poderosos imponen lo que quieren por su poder, no por la verdad, sino por el poder que tiene de imponer, porque está en una sociedad injusta, está en una sociedad de males donde el ser humano está contra el propio ser humano, donde para hacer lo que es malo, las dos manos son diestras, son habilidosas. El mejor de ellos es como un zarzal. Acá estamos hablando del que se sobresale en la sociedad. El mejor de ellos es como un zarzal, y el más recto como un seto de espinos. El día que pongas tus centinelas, tu castigo llegará. Entonces será su confusión. No se fíen del vecino. Imagina el contexto en que están metidos los profetas. No se fíen del vecino, ni confíen en el amigo. De la que reposa en tu seno, guarda tus labios, porque el hijo trata con desdén al padre, la hija se levanta contra la madre, y la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. Esto acá y mucho más está pasando en los días del profeta Oseas. Pero no está pasando solo eso. El pueblo que Dios había prometido a Abraham, y que Dios los rescata de Egipto, y que Dios lo conduce por el desierto con mano fuerte, con milagros extraordinarios, dando su provisión, manteniendo su promesa, guardando durante el día, guardando durante la noche, dando todo lo que el pueblo necesitaba para seguir caminando hacia la tierra que Dios había prometido. Ahora está establecida en la tierra. Esta tierra ya está dividida no solamente geográficamente,
pero también entre las tribus de lo que conformaba la nación, entre términos nuestros. Este pueblo construyó para sí imágenes de ídolos, postes sagrados, lugares sagrados estaban esparcidos por todo Israel. Los lugares altos eran dedicados a Baal, a Astarote, a la diosa y dios de la fertilidad, de tal manera que la idolatría estaba instalada en el corazón mismo del pueblo de Dios. Y ellos no tenían mucho problema en adorar a Dios siempre y cuando no tuvieran que dejar los ídolos. Y este era un gran problema. Seguir adorando a Dios y mantener los ídolos. Seguir yendo al templo, seguir participando de las reuniones del sábado en el caso de ellos, seguir participando en los cultos, pero seguir también manteniendo los dioses y las divinidades paganas. Divinidades que estaban relacionadas mayormente con la fertilidad, tanto del propio ser humano, de las mujeres en este caso, como de la tierra. Por eso el texto va a hablar tanto de prostitución. La prostitución, cuando se relaciona con el pueblo, está hablando de la idolatría casi siempre. Y en el libro se van a mezclar la prostitución en el aspecto humano, hombres, mujeres que se prostituyen, y también en el aspecto religioso, cultural, hombres y mujeres que se prostituyen, idolatrando divinidades paganas. La vida familiar de Oseas, entonces, es esa parábola real de lo que el pueblo de Dios está haciendo con su Dios. Y de lo que Dios está haciendo con este pueblo. Y es así que arrancamos el versículo 1 del capítulo 1. Palabra del Señor. Estuvimos hablando en Hechos de los Apóstoles un poco la diferencia entre algunos profetas que aparecen en el Nuevo Testamento y los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas que aparecen en el Nuevo Testamento al estilo de Ágabo, ellos tenían como una iluminación, tenían un discernimiento de parte de Dios sobre determinadas circunstancias, y en sus propias palabras, desde su propia interpretación, ellos hablaban. Y por eso, ni todo estaba de acuerdo con lo que ellos hablaban. El acontecimiento general sí, pero los detalles no. Acá es distinto. En los profetas del Antiguo Testamento, siempre, los profetas de Dios, siempre arrancan diciendo: así dice la palabra del Señor. Palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Es interesante que el profeta que está en el reino norte de Israel habla de 4 reyes del reino sur, el reino de Judá. Él habla de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, y habla de un rey del reino norte, Jeroboam. Lo que pasa es que la sucesión de reyes en Israel después de Jeroboam es una tragedia. Uno dura 2 meses, 3 meses, y uno va asesinando el otro para subir al trono, para subir al poder. Uno tras el otro, hasta llegar en Oseas, el último rey de Israel. Y el reinado de Jeroboam es largo, y el que lo sucede, Jeroboam II, también tiene un reinado medianamente largo. Ahora, cronológicamente, Oseas nos coloca en el tiempo hablando de estos reyes. Entonces tenemos Usías, Jotán, Acaz
y Ezequías. Mientras estos reyes están reinando, en sucesión, por supuesto, allá en el reino sur, en Jerusalén, Oseas está profetizando en el reino norte. Estamos hablando ya de la mitad del siglo VIII o del siglo VIII hasta el comienzo del siglo VII, 690, 600 y algo del siglo VII antes de Jesucristo. Este es el profeta, palabra del Señor que vino a Oseas. Lo que él va a hablar, lo que él va a vivir, lo que él va a experimentar, no es una conjetura social que le impuso una dinámica familiar tal como él va a vivir. Lo que él va a vivir y lo que él va a hablar es algo que viene de parte del Señor. Es un profeta singular en este sentido. Estamos con un problema serio acá, no pasa. Tenga paciencia, hermanos. Voy a clicar acá. Versículo 2. Vamos ahí. Cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo, ve, toma para ti una mujer ramera y ten con ella hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. Nada más que eso el Señor le pide a Oseas. Ve, toma para ti una mujer ramera y ten con ella hijos de prostitución. Y ahí el porqué ya nos va a anticipar algo que va a empezar a partir del capítulo 2. Porque la tierra, ¿cuál tierra? Cuando habla tierra no se está hablando en general del mundo todo creado, pese a que se puede aplicar a todo eso. Es una cuestión geográfica local, aquí partiendo del reino norte, pero también en el reino sur que están sucediendo cosas así. Pero la tierra en este momento se está hablando del reino norte, aquel lugar donde habitaban las 10 tribus del reino norte. ¿Qué es lo que está pasando con esta tierra, con esta gente, con este pueblo? Nunca nos olvidemos, estamos hablando del pueblo de Dios sacado de Egipto, bajo la mano poderosa del Señor. Lo que está pasando es que esta tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. Es un pueblo perteneciente a Dios. Bueno, ¿qué es lo que está pasando entonces con Oseas? Él tiene que ir, tomar una mujer de prostitución. ¿Cómo es ese tema? Acá se dividen los mejores de los mejores eruditos bíblicos en algunas posiciones. Calvino, por ejemplo, Lutero y San Agustín y algunos de los primeros creyentes como Orígenes de Alejandría, que está en los primeros siglos de la era cristiana, creían que esto acá no era una realidad, que esto fue dado como una parábola, algo ficticio, para ilustrar algo que estaba pasando con el pueblo de Dios. El propio Calvino, en su comentario al libro de Oseas, toma esta postura, asume esta postura, de que acá no estamos hablando de algo real, de algo literal, sino que estamos hablando de algo que tiene que ver con una parábola ficticia para ilustrar una realidad profunda como son la idolatría del pueblo del Señor. Así también empezó Lutero. ¿Por qué? Porque esto iba a contradecir al propio Dios. Esto iba a ir en contra de la santidad de Dios. Hablar a un profeta que vaya y tome para sí una ramera. Hay otros que creen, este es el caso, por ejemplo, de MacArthur y de algunos otros, que creen que eso acá es una profecía para Oseas, y es una profecía, pero que esta mujer no era prostituta en el momento en que Oseas la tomó como esposa, sino que Dios, conocedor del futuro, y sabemos que es, Dios había dado esta orden ya sabiendo que Gomer vendría a prostituirse. Y como Dios vendría a ser y había dado la profecía a Oseas, Oseas también sabía que iba a casarse con una mujer que iba a prostituirse. Y está una otra perspectiva que tiene que ver con relación así más
con cómo Dios saca el pueblo de Egipto. El pueblo sale de Egipto sin conciencia de Dios, el Dios de Israel, que nosotros llamamos. ¿Por qué? Porque en varios momentos, en el desierto, el pueblo va a Moisés y dice a Moisés, clama a tu Dios. No había esta conciencia de clamamos a nuestro Dios. Hablemos con nuestro Dios. Porque esta gente pasó muchísimos años en Egipto. Fueron generaciones que se sucedieron en Egipto desde que descendieron a Egipto algunos de los patriarcas, después del evento con José en Egipto. Entre 70 y pico de personas salen de allá, como se cree, algo en torno, no sé, de los millones. 400 años aproximados pasados en Egipto, bajo la idolatría egipcia, aunque con influencia hebrea, pero bajo la idolatría egipcia, bajo todo el conjunto de divinidades egipcias, el dios del sol, el dios de la lluvia, el dios que hace el Nilo producir y todo eso. Y esto está muy bien ejemplificado con Moisés. Cuando Moisés es llamado a descender al Egipto o a ir al Egipto para liberar al pueblo, Moisés, después de todas sus excusas, él dice, cuando el pueblo me pregunte en nombre de cuál Dios voy a ir, ¿qué es lo que le voy a decir? Él está reflejando la cantidad de divinidades que había en Egipto. Estaba segmentado las divinidades en Egipto. Porque si quiero cosecha, es una divinidad. Pero si lo que necesitamos ahora es una buena siembra, es otra divinidad. Y si es la lluvia, otra divinidad. Y el pueblo, aunque con una influencia, repito, hebrea, Moisés, por ejemplo, es tirado en el río, pero su mamá mismo va a ser su influencia, lo va a crear. Pero está toda esta gama de dioses y divinidades que ejercen influencia en sus cabezas. De manera que este pueblo no sale de Egipto con la plena conciencia de que Jehová es el gran yo soy. Y repito, diversas veces ellos dicen a Moisés, ve y clama a tu Dios. Y cuando ellos se quejan diciendo, mira, ¿para qué este Dios nos sacó de allá si allá teníamos cebollas, ajos, pescados y todas las cuestiones que tenemos y acá no tenemos nada? Esta conciencia del Dios de Israel se va formando de a poco. Por eso las leyes tan pesadas en el desierto. Por eso el ojo por ojo, por eso el diente por diente, porque Dios está educando un pueblo. Deus está haciendo que um pueblo progresse hacia a vontade, hasta chegar em Cristo, que disse, bueno, quando te golpeia de um lado, ofrece o outro. Quando te pida a capa, entregue. Quando te disse para caminhar uma milla, camine dois. Porque Deus está educando, fazendo esse pueblo progressar. E não, como Deus, repito, não trabalha com magia, senão com processos, Deus vai conduzindo ao pueblo a uma consciência quem Ele é e como este pueblo tem que servi-lo. Então, o que está passando aqui, então, en este matrimônio de Oseas, é algo semejante que passou. Deus rescata um pueblo de la esclavitud que seguramente em algum momento, ou em vários momentos, havia estado bajo esta influência de divinidades paganas. E Deus lo vai purificando. E Deus hace um pacto com este pueblo. E Deus promete ser o Deus deste pueblo, rescatando o que havia dado a Abraão. Eu harei de ti uma grande nação, um grande pueblo. Eu vou a bendecir os que te bendicem. Eu vou a maldecir os que te maldicem. Então, rescata esta promessa de Gênesis 12 e la viene manteniendo no tempo. E agora, com este pueblo sacado de Egipto, ele hace um pacto de ser o Deus deste pueblo, de ser o grande eu soy deste pueblo. É o que está passando com Oseas, nos parece. Ele rescata, ele se casa com uma mulher, hija de prostituição, que possivelmente tuvo um passado assim, ou sua mamá tuvo um passado assim, pero que ella já não estava na prostituição quando Oseas se casa com ella. Pero tal como el pueblo que Deus saca de Egipto, y caminando por el desierto y entrando en la tierra prometida,
con el tiempo y con todas las instrucciones que tenía de parte del Señor, va abandonando al Señor y volviéndose a las prácticas de prostitución cultural, de idolatría. También Gomer, con el tiempo, va abandonando a su esposo y se va volviendo una prostituta. Y era más que una prostituta cultural. La palabra que se usa para la prostitución cultural no era la que se usa para Gomer. De esta manera, Oseas y Gomer representan el Dios trabajando con su pueblo y su pueblo abandonando a Dios y Dios buscándolo para darle perdón. Así es que tenemos por primera vez el Señor habló por medio de Oseas y dijo: ve, toma para ti a una ramera y ten con ella hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente abandonando al Señor. ¿Qué hace Oseas? Oseas fue y tomó a Gomer. ¿Qué hace un profeta de Dios bajo la orientación de Dios? ¿Qué hace Abraham cuando Dios se le aparece y dice: mira, anda a sacrificar a Isaac, el hijo de la promesa, que esperaste por tanto tiempo, que pensaste que ya no vendría, que intentaste acelerar el proceso con Agar? Anda y sacrificar. ¿Qué hace Abraham? Anda con la intención de sacrificar. ¿Qué hace Oseas? Con la claridad que tuvo, con la conciencia que tuvo de que Dios le estaba hablando, fue y tomó a Gomer, hija de Diblaim. ¿Por qué encaramos el texto y la historia como literal? Porque Oseas tiene a Beli por padre. ¿Quién se preocuparía en dar un nombre de un padre para un nombre dentro de una historia ficticia? Pero Gomer es hija de Diblaim. Había que ser muy ingenioso y querer disfrazar muy bien para dar el nombre de la mamá de Gomer y el nombre del papá de Oseas en esta historia, si fuera una mera ficción para ilustrar una realidad espiritual del pueblo de Dios. Esto está localizado en el tiempo, en el espacio, en una geografía segura y concreta. Y ahora esta mujer, Gomer, es hija de Diblaim, alguien que nosotros no conocemos, un nombre completamente ajeno para nosotros, pero para los que leyeron en primera mano, sabía exactamente quién era. Si era el hombre del kiosco de la esquina, si era... Él sabía. Y de la misma manera también el papá de Oseas. Y ella concebió y dio a luz un hijo. Y acá pura tragedia. Ella concebió y dio a luz un hijo. Y el Señor dijo a Oseas no tuvo la posibilidad de elegir el nombre. Como nosotros entramos en aquella, ¿cómo va a ser? ¿Cómo se va a llamar? Este va a llamar Juancito, va a llamar Pepita, va a llamar eso. No. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa aquel otro? Esto acá es valiente del Señor. Esto acá el Señor está conmigo. No tenía que ver. Dios ya llegó y dijo así, a Oseas. Y el Señor dijo a Oseas: ponle por nombre a Jezreel, porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel. La historia esa tenemos en 2 Reyes capítulo 9, versículo 21 al 31. No vamos a leer acá. Pero es cuando Jehú extermina a Acab y Jezabel y todo lo que quedó de la casa de Acab y Jezabel, derramando muchísima sangre en el valle de Jezreel. Muchísima sangre derramada. El Señor permite que toda la casa de Jezabel y Acab sea exterminada, pero dice que va a haber un juicio sobre Jehú y aquellos que vendrían después de él. Y ahora se está tomando en el hijo de Oseas, se está rememorando esta desgracia, esta tragedia, para decir que Dios iba a actuar con justicia, puniendo el derramamiento de sangre que hubo en este linaje de Jehú, y esto sería en contra de Israel. Entonces, el hijo de Oseas, el primer hijo de Oseas, anuncia
un acto de justicia de Dios en contra de su pueblo, un acto de justicia de Dios en contra de Israel. Dios va a actuar en contra de su pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo se ha prostituido, el pueblo ha abandonado al Señor, el pueblo está prostituyéndose con muchos dioses. Versículo 5 nos dice así: en aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y acá entonces, ya está en el valle, la llanura, había una ciudad con el nombre de Jezreel, había una llanura con el nombre de Jezreel. Posiblemente Dios se está refiriendo a esta llanura, y allí Dios dice: yo voy a actuar contra mi pueblo, y yo voy a quebrar el arco de Israel, la fuerza de Israel, el poder de Israel, tanto propio como de su confianza en las naciones vecinas. Yo voy a quebrar eso. Y va a ser así. Por eso el nombre del hijo de Oseas, el primer hijo. Y ahí el versículo 6, y ella concebió otra vez, y dio a luz una hija. Hay un aspecto interesante en algunas traducciones, y las que no traen, deberían traer. Por ejemplo, cuando en el versículo 5, el versículo 4 se dice, el versículo 3, Oseas fue y tomó a Gomer, hija de Diblaim, y ella concebió y le dio un hijo. Entra el le, marcando como que si este hijo en particular fuera fruto del matrimonio de Oseas y Gomer. Fruto del matrimonio de Oseas y Gomer. Pero luego en el versículo 6 desaparece el le y solo dice: ella concebió otra vez y dio. Porque posiblemente esta hija no era hija de Oseas y tampoco la que va a venir. Él tiene una que es fruto de su propio matrimonio, pero tiene dos hijas que es fruto de prostitución de Gomer. Ella concebió otra vez y dio a luz una hija. Y el Señor le dijo: ponle por nombre a Lo-Ruhamá. ¿Qué significa eso? Porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. No compadecida es el nombre de la hija de Oseas. No compadecida, es lo que significa, ¿no? El nombre es ese, lo. La partícula lo en hebreo es una negación. Entonces siempre dicen no, lo, no. Entonces, Lo-Ruhamá, no compadecida. Porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. Pero me compadeceré de la casa de Judá, y los salvaré por el Señor su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. A ver, Israel, hermanos, el reino norte, deja de existir en el año 722 antes de Jesucristo, por supuesto. ¿Tá? 722. Senaqueribe va a entrar, va a arrasar con todo, va a llevar una cantidad cautivo, va a dejar algunos en el reino de Israel, ¿tá? Va a quedar un grupito allí, y ahí él va a traer gente de Babilonia, de Cos, de varios lugares, va a poner allí. ¿Sabe de dónde salen los samaritanos, no? De ahí. Esta es la conjectura de los samaritanos. Es fruto de algunos del reino norte de Israel que quedó en la tierra, en el cautiverio, y de babilonios y de varias naciones vecinas que trajeron para allí. Con el tiempo, israelitas se casaron con no israelitas, con gente de Babilonia, con gente de Cos, formaron familias. Y ahora ya no eran ni de Babilonia, ni de Israel, ni de Cos, ni de ninguna parte. Pasaron a ser los samaritanos, porque la capital era Samaria. Ahora, en Judá permanece el sentimiento del judío puro, de pura cepa, de ninguna mezcla. Por eso nunca se llevaban bien. Por eso los sacerdotes instruían a los judíos del reino sur de Jerusalén que todos los días, antes de irse a acostarse a dormir, levantasen las manos hacia Samaria y dijeran: malditos o maldecidos sean los samaritanos hasta lo último de la tierra. Era la relación que se fue construyendo en el tiempo después de la caída del reino norte. Pero cae en el año 722. El reino sur
va a empezar por el año 600 más o menos, y en 3 investidas va a terminar por el año 580 más o menos, la última, donde el pueblo va a ser llevado cautivo. Por eso tenemos acá el Señor hablando, pero me compadeceré de la casa de Judá. ¿Cuál es la condición? La condición era que el Judá se arrepintiera. La condición era que el Judá, viendo lo que había pasado, lo que estaba pasando con su hermana, Israel, pudiera arrepentirse y decir, es verdad, el Señor ejerce justicia, el Señor es justo, el Señor ejerce juicio. Arrepintámonos de nuestros pecados para que seamos restaurados por el Señor. Pero esto no va a pasar. Va a seguir duro de servicio. Y también va a ser llevado cautivo en el 6º siglo antes de Jesucristo. Pero me compadeceré de la casa de Judá y lo salvaré por el Señor su Dios. Y no lo salvaré por arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Versículo 8. Después de haber destetado. Entonces, ahora con 2 meses ya se está destetando los niños, ¿no? Porque ya más independencia para los niños. Vamos a destetar luego. O un año. Mi mamá casi me da una paliza cuando sacamos a uno de ellos, de los nuestros, con menos de un año. Viajando para allá. No sé si era allá, Nico, no me acuerdo más, pero yo hablé con los de andar a descansar, dejarlo conmigo durante el viaje. Y fue de acá, ya se destetó. Ya no necesitaba más teta para seguir viviendo. No tenía ni un año. Pero el que pasa es que yo fui hasta los 4 años. Mi madre dice, lindo, ¿no? Vos te quedaste hasta los 4. Y a tus hijos los estás sacando con menos de un año, me decía. Son otros tiempos, mamá. Son otros tiempos. Pero acá se demoraba entre 2 a 3 años. 3 años aproximadamente. Entonces, nosotros estamos hablando que entre la no favorecida, que es la hija, la primera hija, porque el primero es un varón, la primera hija de Oseas y Gomer, y la segunda, pasan-se por lo menos 3 años. 3 años. Oseas conviviendo con la no favorecida y mirando. Estoy asumiendo, pero mía no es. Mía no es. Cuando me pregunta, ¿por qué hayan todo este tamaño así? ¿Y por qué Nico ya te está pasando? No es tan grande, pero ya te está pasando. Yo hablo, estas preguntas no se hacen. ¿Por qué mover lo que está tan tranquilo? Deja como está. Son míos. Los asumí. Pero este era un mensaje profético que no daba para disfrazar la cosa. Porque estaba ahí y él sabía, porque Dios le había hablado, va a tener con ella hijos de prostitución. Y cada hijo tiene un significado profético en contra de mi pueblo. Esto retumbaba siempre en la mente de Oseas, en el corazón de Oseas. Entonces, después de haber destetado a Lo-Ruhamá, él concibió y dio a luz un hijo. Y el Señor dijo, ponle por nombre Lo-Amí. Ahora, un hijo, una hija, un hijo. Porque ustedes no son mi pueblo y yo no soy su Dios. Entonces, valle o llanura de Jezreel. Allí voy a pelear contra mi pueblo. Allí voy a ejercer juicio contra mi pueblo, el reino norte. Lo-Ruhamí, no mi pueblo, no favorecida. Yo no tendré misericordia del pueblo. Y ahora el tercero, ponle por nombre Lo-Amí. Lo nuevamente, una negación. A mí, porque ustedes no son mi pueblo y yo no soy su Dios. El yo no soy su Dios quiere decir así, yo no soy para ustedes el gran yo soy. O yo no soy para ustedes el yo soy del Éxodo capítulo 3. El que era, que es y que será eternamente. Dios está hablando, yo no soy para ustedes. Ahí tenemos, llanura de juicio, desfavorecida y no mi pueblo. Va en una secuencia trágica sobre la vida de Oseas. Es como, hermanos, que el Señor nos aparezca y dice así, mira, vas a tener un hijo. ¿Cuál va a ser el nombre, Señor? 11 de septiembre. El primero se va a llamar 11 de septiembre. Tá, bueno, bárbaro, Señor. Y el segundo, no sé. Sí, Pearl Harbor.
Y el tercero, o la tercera, ¿no? No sé, maratona de Nueva York, donde se explota allá y una cantidad de gente muere. Y tener que convivir con eso siempre. Señor, mira, Dios va a ejercer juicio contra el pueblo, Dios no va a favorecer el pueblo, y este pueblo ya no es pueblo de Dios. Yo no soy, yo soy para ti. Este lo significa el nombre del tercero, lo a mí. Y acá hay una transición importante entre el versículo 10, versículo 11 y el versículo 1 del capítulo 2. Por eso estamos entrando en el capítulo 2 ya. Hay una transición importante. Es como un apéndice de los versículos 1 al 10. Porque Dios habló ahora que ya no va a se compadecer y que no va a ser Dios para este pueblo. Ahí entra el versículo 10 que dice, pero el número de los israelitas será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Lo mismo que él habla con Abraham allá atrás, pero Abraham él habla del cielo y dice, salí Abraham de tu tienda, de tu carpa, mira al cielo y contar las estrellas si podés. Y el texto dice que Abraham creció por la fe, porque claro, no podía contar. Y ahora él da el número de los israelitas, de esta gente que yo vengo formando a partir de Abraham, será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y sucederá que en el lugar donde se les dice, no son mi pueblo, se les dirá, son hijos del Dios viviente. De un versículo al otro, cambia radicalmente lo que Dios viene hablando con el pueblo a través del matrimonio de Oseas, y lo que él empieza a hablar ahora, donde se les dice, no son mi pueblo, se les dirá, son hijos del Dios viviente. Y los hijos de Judá y los israelitas se reunirán. Nuevamente ya no serán Israel con su capital en Samaria y Judá con su capital en Jerusalén, sino que volverán a reunirse, cosa que no se dio todavía, repetimos, y nombrarán para sí un solo jefe y subirán de la tierra, porque grande será el día de Jezreel. Dios hará, Jezreel también es un lugar de fertilidad. Y en contra de la fertilidad que el pueblo de Dios buscaba en Baal, en Astaroth, en las divinidades paganas, muchos, antes de casarse, por ejemplo, se prostituían cultualmente con estas divinidades o en los templos de estas divinidades por un tema de fertilidad, por un tema de pecado, la raíz, ¿no? Pero sobre la égida de la fertilidad. Y ahora Dios dice, del valle de la desgracia, del valle de Jezreel, yo haré nuevamente que Israel florezca. Yo los haré de alguna manera prósperos, fecundos. Y 2:1 dice, digan a sus hermanos a mí, que era antes a mí. Pero ahora Dios intervino. Pero ahora el amor perdonador de Dios intervino. ¿Y qué es lo que va a decir? A mí. Y a sus hermanas, Ruamá o Ruama. Ruama recibe el amor del Padre. Ruamá, no favorecida, no un blanco del amor del Padre. Y Ruamá recibe el amor del Padre. Y a mí, pueblo mío. Como se terminó diciendo, no pueblo mío, ahora saca el y dice, a mí, pueblo mío. En aquellos chiquilines y chiquilinas que caminaban por la calle y decían, oh, no favorecida, ahora va a decir, este es blanco de mi amor, o del amor de Dios. Oh, no, pueblo mío. ¿No? El bullying en los liceos, en la escuela con estos chiquilines, era una cosa horrible, pero ahora va a decir, a mí. Es decir, yo soy para ustedes. Muy bien. ¿Y qué de nosotros? Estamos concluyendo. ¿Y qué de nosotros? Acá estamos hablando de Oseas, su tragedia, su dinámica familiar. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué de nosotros que también fuimos rescatados de Egipto? El Egipto nuestro era como vivíamos antes de conocer al Señor. Era la vida que llevábamos antes de que el Señor interviniera y salváramos. Y ahí nos trajo para sí. Y ahí formó y está formando de nosotros un pueblo. Somos iglesia, un pueblo. El pueblo de Dios en esta era, iglesia. Iglesia. Nos trajo para acá sin ningún merecimiento, sin ningún mérito. Pero nos trajo.
E aí, muitas vezes, vamos abandonando al Senhor. E o abandono não se dá de la noite para o dia, o abandono se vai dando. Quando permitimos que outras coisas vayan crescendo em nossos corações. Quando permitimos que a dúvida entre em nosso coração sobre a capacidade de Deus de ser Deus e cumprir suas promessas tales como Ele ha dado. E vamos abandonando. E o grande tema é que não abandonamos o Senhor deixando a igreja, hermanos. Não abandonamos ao Senhor deixando de orar. Não abandonamos ao Senhor vindo e congregando-nos. Muitos de nós seguimos nessa dinâmica. Tal como os israelitas. Não tinha problema com o culto. Não tinha problema com as orações. Pero eles mesclavam isso com a adoração a outros deuses, a outras divinidades, a outras realidades, com suas dúvidas sobre Deus e seu grande amor por eles. Deus dijo, este pueblo se prostituyó. Este pueblo foi tras outros deuses, outro esposo. Deus era o esposo deste pueblo. Foi tras ellos. Então, ¿y qué de nosotros? Nos vamos enfriando, vamos haciendo del culto una mera reunión para cumplir un día más en la semana, vamos haciendo de la oración una cosa mecánica porque todos dicen que orar es la principal cosa que el creyente debe hacer casi, entonces yo no puedo dejar, es casi como Ananías y Zafira, que todos están vendiendo sus propiedades y me queda feo si yo no lo vendo la mía. Pero vamos a vender y vamos a mentir. Entonces, Oseas, con este mensaje nos tiene que hacer volvernos hacia nosotros y preguntar cuán cerca o cuán lejos estamos del Señor. ¿Es nuestro Dios suficiente en nuestra práctica de vida diaria? ¿O estamos necesitando otros dioses, otras divinidades? ¿O por las dudas buscamos cualquier otra realidad para nosotros? Porque en realidad Dios es suficiente, pero no para todo. Dios puede, pero hasta ahí no más. E é nessa que nós vamos abandonando ao Senhor sem deixar de cumprir com aquelas coisas religiosas que nós pensamos que está agradando ao Senhor, pero quando nosso coração não está no Senhor, já não lo estamos agradando. Quando o povo pensou que sacrifícios e mais sacrifícios agradaria ao Senhor, a melhor lenha, o melhor animal agradaria ao Senhor, ele disse, estou por acá com vocês, já não lo suporto mais, porque não quero sacrifício, eu quero obediência. Quero obediência. Se foi alejando de la palavra, vamos a ver isto acá. Se foi alejando de la palavra, se foi alejando de los princípios de Deus. E que tal reflexionar sobre nós e sobre nossa prática de vida? Quero que consideremos por lo menos 3 questões acá. La primeira es que el amor de Dios no ignora el pecado de su pueblo. Como pueblo de Dios nos sentimos a veces con la licencia, con el derecho de pecar, porque somos pueblo de Dios. Porque fuimos rescatados de una manera maravillosa. Pero es muy importante que nosotros tengamos en mente acá, el amor de Dios no ignora el pecado de su pueblo. Dios no pasa por encima del pecado. Dios no oculta el pecado de su pueblo. Dios no hace vista gruesa, vista gorda a los pecados de su pueblo. Dios no ignora eso. Porque Deus é santo, e Deus era santo antes que nós fôramos pueblo. Deus sigue sendo santo agora que nós somos pueblo. E Deus sigue sendo santo se seu pueblo lo abandona. E Deus é santo eternamente, porque isto não é algo que se agregou ao caráter de Deus, sino que é um atributo divino, a santidade. O amor de Deus é perdonador, pero para perdonar Ele não ignora o pecado de seu pueblo. Segundo lugar, o amor de Deus não oferece caminhos fáceis ou trucos mágicos para o perdão.
la tragedia familiar de Oseas es un ejemplo de que Dios no toma atajos y Dios no ofrece atajos. Para hacer el pueblo ver, no era oír, era ver la tragedia de lo que estaban cometiendo, ver su idolatría y su prostitución. Él hace algo vivo, algo que camina entre ellos, que es la vida de Oseas, de Gomer y de estos hijos que Dios le da a Oseas por medio de Gomer o a Gomer por medio de otros hombres. No hay caminos fáciles, no hay botones que uno aprieta y dice ya está todo resuelto. Esta es nuestra sociedad hoy que nos impulsa a eso, a buscar lo más cómodo, a buscar lo más satisfactorio, a buscar lo más fácil, a buscar los atajos para todo. Pero Dios no trabaja con eso. Dios no busca los atajos, los caminos fáciles, sino que las dinámicas y los procesos de Dios son complejos. No para Dios y tampoco para nosotros si entramos en estos procesos, pero sí para solucionar este problema. No dá para hacer un delantal con hojas y decir está todo resuelto. Tal como Adán y Eva tuvieron que reconocer su pecado, y tal como la provisión para Adán y Eva no era un delantal de hojas, sino que un sacrificio, nosotros tenemos que reconocer nuestros pecados y la solución no es un botón aquí o allí, no es un atajo aquí o allí, la solución es el sacrificio del Cordero, es el arrepentimiento y irnos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para recibir el perdón de Dios, ser perdonado, limpio y aceptado por Dios. Y el que decía, no pueblo mío, dice, pueblo mío. Pero no hay atajos. Primeiro, não dá para encobrir, porque Deus não trabalha assim. Segundo, não dá para generar um atajo, de decir, não, por acá vou mais rápido, por acá há menos dolor. Não há menos dolor. Por último, o amor de Deus perdona e reconduce seu povo ao caminho del pacto. Dios está prometiendo, es el giro que se produce en los versículos 10, 11 y 1 del capítulo 2. El amor de Dios perdona. Él está mostrando dando una tragedia familiar para decir, mira, es eso acá lo que está pasando. Pero yo voy a reconducir mi pueblo. Esta reconducción, repetimos, no es algo mágico. Esa reconducción es por medio de un pueblo arrepentido. Es por medio de un pueblo que se vuelve para Dios. Es por medio de un pueblo que reconoce su pecado. Es por medio de un pueblo que va a los pies de Cristo para ser perdonado, para encarar sus pecados. No hay reconstrucción donde no se reconoce que algo está destruido, hermanos. Es un absurdo decir vamos a reconstruir esta casa si no reconocemos que algo está destruido. E não se pode reconstruir nada quando não há um reconhecimento de que algo está mal, de que algo está roto, de que algo está destruído. E Deus, o amor de Deus, vai reconstruir. E muitas coisas estão para passar com este pueblo, pero vai reconstruir este pueblo, pero não sem arrependimento. Não sem que o pueblo reconozca lo que está destruído. E lo que foi destruído não é pouca coisa, é sua relação com Deus. Ellos rompieron un pacto. Ellos abandonaron al Señor su Dios. Ellos hicieron para sí divinidades paganas. Ellos confiaron más en las naciones y en los dioses de las naciones que en el Dios que los sacó de la tierra de Egipto, que mostró milagros y misericordia para ellos por muchos y muchos y muchos años. Por muchos y muchos años. Si no vivimos con la conciencia de quiénes éramos y quiénes somos por causa de la gracia de Dios, abandonaremos a Dios fácilmente. Porque pensamos que Deus está jugando a bromear con nosotros sobre el tema de la salvación, de la santidad. Y que el pecado es una cosita más que hacemos durante el día. El pecado ofende la santidad de Dios. Y debemos tener esto muy claro. Dios no ignora el pecado de su pueblo. Y el pecado ofende la santidad de Dios. El amor de Dios no es esa cosa que vemos hoy, hermanos, de amor que se habla. Ignora todo.
pasa por encima de todo. El amor de hoy es un libertinaje completo. Completo. El amor de Dios no ofrece caminos fáciles. Hay que encarar el pecado. No encarar para decir yo soy poderoso, encarar para decir mira quién soy. Mira cómo viví. Mira lo que he practicado. No hay 3 pasos para una familia feliz. No hay, infelizmente no hay. No hay un botón rojo o azul o blanco para apretar y decir a partir de hoy somos la familia feliz y perfecta. No hay. Los procesos son duros. Los procesos son dolorosos. Los procesos son complejos. Pero hay un Dios perdonador que siempre y cuando nosotros nos volvemos a Él, Él nos perdona y reconstruye nuestra vida, no importa el nivel que nos bajamos, individualmente y familiarmente. La invitación primaria acá de Oseas entonces es volver a Dios, volver al Señor. Dejar la prostitución. Nuestro corazón es una fábrica de prostitución. Hay divinidades por todo lado. Porque pensamos que no edificamos una imagen en las montañas, no hay ídolos en nuestros corazones. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Nuestra mente, entendamos como querramos, es una fábrica de ídolos. Y con ellos nos prostituimos muchas veces. Porque disminuimos al Señor y su soberanía. Porque disminuimos al Señor y su santidad. Y siempre que hacemos eso, estamos prostituyéndonos con otros dioses, con otras divinidades, porque estamos quitando del lugar correcto al Señor, Dios eterno, poderoso y soberano. ¿Cómo se arregla eso? Reconociendo el pecado, volviendo a Dios para ser perdonado y restaurado. Porque el amor de Dios es perdonador. Es un amor que perdona, pero no es un amor que pasa por encima de los pecados de su pueblo, sino que lo encara de tal manera que mostró en una familia, en las calles, lo que estaba pasando. Así que, hermanos, una reflexión hacia nosotros. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué pecado estamos ocultando? Pecar todos pecamos, esto ya está claro, no me venga con, ay, no, pecamos todos. ¿Tá? Pecamos todos. El que dice que no peca, miente y hace a Dios mentiroso. Entonces pecamos todos. No podemos acostumbrarnos con el pecado. No podemos hacer del pecado algo nuestro de cada día. Nuestro bichito que lo llevamos para allá y para acá y lo tenemos ahí con todo cariño. Sino volver a Dios en arrepentimiento para ser restaurado por este Señor. Amén. Que así sea, en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Dios, te alabamos, Señor, y te glorificamos. Te reconocemos, oh Padre, como Señor, como Dios. Y nos reconocemos como hijos tuyos por tu gracia, Señor. Y te pedimos, purifica nuestros corazones, oh Dios. Purifica nuestra mente. Purifícanos, oh Padre. Límpianos, oh Padre. Limpia nuestro pecado. No permite que nuestro corazón, oh Padre, esté lleno de ídolos que no te reconozcan como un único Dios verdadero, eterno, poderoso. Limpia de nosotros la prostitución, oh Dios, en todos los sentidos, oh Padre, posibles. La fornicación. Limpia, Señor, de nosotros. Limpia de tu pueblo. Haznos ver, oh Dios, nuestros pecados e irnos a ti, oh Padre, en arrepentimiento y confesión, para gloria de tu nombre santo y poderoso, Señor. Purifica esta iglesia, esta congregación, Señor. Cada hermano, cada hermana, cada familia, oh Dios. Aquellos que están buscando soluciones mágicas, fáciles. Señor, dé la conciencia de que esto no va a pasar. Se va a poner más complicada aún la cosa, Señor. Dios amado, aunque duele, ayúdanos a ir a ti y buscar en ti, Señor, la solución, el perdón,
la reconstrucción, la vida verdadera que hay en ti, Señor. Diga a cada uno que está acá en esta mañana, si alguien nos ve, Señor, o nos acompañará después, que así sea también en sus corazones y en sus vidas. Señor, que tú seas el Rey soberano y eterno en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que tu nombre sea glorificado y exaltado, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.